Cómo no, Mauricio, con Rita Mulder. Presidente, la pregunta, recién estoy viendo el documento de la revocatoria, que es a través de un memorándum que se remite a la comisión, seguramente a solicitud. Dice, se informa que el poder registrado en la partida número tal, el mismo que fue otorgado por fulano, fue revocado en todos sus extremos y para todo efecto mediante escritura pública de fecha 19 de diciembre del 2011. O sea, es posterior a la presentación del proyecto de ley y de las primeras denuncias que se formularon. Sí. De manera que cuando presentó el proyecto de ley, usted mismo era esto también, digamos, no era accionista directo, había vendido sus proyectos, como sus acciones conforme dijo para la campaña, pero sí tenía asiento por poder ante el directorio de la empresa Bacus y Johnson. No, no hay asiento de poder de accionista de inversión. Muy bien, pero representaba, digamos, Las propiedad. acciones, O sea, representaba las acciones, sí, como cualquier persona que tiene correcto. poder. Y usted presentó el proyecto de ley teniendo el poder sobre acciones que iban a estar imbricadas en el proyecto mismo, ¿no es cierto? Sí. Bien, la Bacus, cuando se le hizo la consulta, en un punto de su informe dice lo siguiente: la conversión de las acciones de inversión en acciones comunes otorgaría a los titulares el derecho a participar en la Junta General de Accionistas con derecho a voto en todos los acuerdos que se tomen, con lo cual tendrían los denominados derechos políticos. En ese sentido, se podría generar un incremento sustancial del precio de las acciones, principalmente en las sociedades donde existen varios grupos de accionistas. O sea que, aunque es verdad que al ser, en el caso particular de Bacus, el canje de acción e inversiones por comunes no significa en el momento económicamente un beneficio para el tenedor de una acción de inversión, al contrario, una pérdida de $1 por cada 10 acciones. Sin embargo, sí existe el beneficio potencial y sustancial, dice, al darse la ley de que al tomar todos los tenedores de acción de inversión derechos políticos, esas acciones subirían considerablemente. Creo que esa es una parte de los beneficios, porque si no hubiera beneficios tampoco se presentaría un proyecto de ley. Entonces, aquí el problema está en que al momento de presentar el proyecto de ley con Rita Díaz-Canseco, en el cual usted no tenía acciones ya porque estaban vendidas, sin embargo tenía poder sobre un número determinado de acciones, su hija tenía acciones, y aunque es verdad que 12.000 acciones sobre un total de 600 y pico de millones de acciones no es nada, pero sin embargo en valor comercial era 120.000 soles y su ex esposa tenía 90.000 acciones, que sería cerca de un millón de soles. Entonces un incremento sustancial del valor de las acciones sí podría significar un beneficio bastante sustancial a personas cercanas a usted. Y no solamente en este sentido, sino el problema que se ha mencionado con otras empresas donde evidentemente los tenedores de acciones de inversión serían grandemente beneficiados en un canje de 1 a 1, canje a valor nominal, ¿no? Eso es más allá de la bondad que tenga el proyecto de ley para otros aspectos de las AFPs y todo lo demás. Yo creo que eso es discusión ya de, como usted mismo lo ha mencionado, de la comisión respectiva, Comisión de Economía y el Pleno. Pero como Comisión de Ética nos interesa estos aspectos, ¿no? El aspecto cercano a usted. Ahora, es verdad que el Código de Ética menciona en la discusión, aprobación y todo lo demás, y no menciona presentación de proyecto específicamente, pero se da por entendido que presentar un proyecto automáticamente va a provocar la discusión y todo lo demás, y como ya se ha mencionado, el hecho de presentar un proyecto de ley que beneficiaría a su hija mucho o poco, y donde usted tenía acciones, mejor dicho, poder sobre acciones, un determinado número de acciones, en ese momento estaba vigente ese poder, en ese momento usted no sabía que era inválido por un error en el número del DNI,
ético, lo lógico hubiera sido que usted hubiera hecho explícito esa vinculación suya, ¿no? Porque está presentando un proyecto de ley que va a beneficiar a alguien cercano suyo y sobre el cual usted tenía un poder. Si tiene usted un Sí, señor comentario. presidente, si usted me muestra un solo caso en el que eso exista, yo le acepto su argumento. Muéstreme usted un proyecto de ley donde alguien que lo ha presentado dice que tiene un interés, un familiar suyo en ese terreno. ¿De qué fecha? Ah, correcto. O sea, posterior a esta acusación. Está bien. Me parece muy interesante. Porque este es un tema que hace más de un mes hemos conversado con el propio congresista Mulder, ¿no es cierto? Correcto. Pero yo le rogaría que usted me presente un solo proyecto de ley que diga que alguien que lo presenta tiene algún familiar que tiene algún interés de esa equivalencia. 12.000 sobre 674 millones de acciones, francamente. Para precisarle lo más, señor presidente, hay 569 millones de acciones de inversión de Bacus. Bacus misma compró a las AFP 300 millones de acciones de inversión. O sea que si alguien se va a beneficiar en una modificación de precios, ¿no es cierto?, es la propia Bacus, que es dueña de acciones de inversión de su propia empresa. O sea, Bacus tiene acciones de inversión suyas bajo su control. No es que Bacus está al margen de las acciones de inversión. Bacus es propietaria, los accionistas, ¿no?, de acciones de tipo A, acciones tipo B y acciones de inversión también. Y es la principal accionista de inversión de su propia empresa. Y compró 300 millones a AFPs. Entonces, no es que va a haber un desgobierno en el manejo de Bacus, ni mucho menos en este terreno, ¿no? No es esa la circunstancia. Y en varios casos, las propias empresas tienen también acciones como titulares, pero también tienen acciones de inversión de los propios socios, ¿no?, de la propia entidad empresarial. Y la verdad es que para un inversionista pequeño, una operación de este estilo, en realidad, no produce una mejora patrimonial en términos de recursos, de valor, ¿no es cierto? Esto tiene más interés para quienes están dando un planteo respecto a intervenir en la forma como se puede controlar o no la gestión de las empresas en las cuales están produciendo las inversiones, más que el tema del beneficio en aumento patrimonial. Esa es una opinión que puede tener Bacus en ese terreno. Supongo que también sería interesante que Bacus les explique cuántas acciones de inversión tiene de ella misma, para ver si se va a ver perjudicada los accionistas mayoritarios, me refiero a SAP Miller, ¿no?, que son los propietarios actuales en este terreno o no. Y yo no lo he hecho pensando ni en cuánto se va a beneficiar la empresa en este terreno, sino en una norma que tiene que ver con una transparencia que va más allá de este problema específico, ¿no? Y quiero reiterar que el poder no ha sido utilizado nunca, en ninguna circunstancia. Yo ni siquiera lo tenía presente como tal, pero el planteamiento de la existencia de algún interés familiar en este terreno, en el momento en el que se diera algún debate, lo hubiera dado. No conozco ningún precedente a la fecha de presentación de este proyecto donde alguien haya presentado en la fundamentación de su proyecto una explicación de que hay un interés, además de esta envergadura, del equivalente al 0.0002% de las acciones. O sea, cada cosa que presente tendría que opinar si soy usuario o estoy afiliado, o cada norma que presente sobre un banco. Yo tengo cuenta en el BCP, tengo cuenta en el Banco Continental. Entonces, cada cosa que presente sobre tasa de interés, tarjeta de crédito, soy usuario de tarjeta de crédito. Me parece que hay una circunstancia en la cual, y sin duda lo que presente será para beneficiar al usuario, como en este caso, el objetivo es regularizar una situación de un papel que no tiene las condiciones de transparencia que en mi opinión debiera tener, ¿no es cierto? O sea, busca beneficiar gente, ¿no? Pero
el colocar esta relación me parece que sería casi equivalente al ejemplo que puso el congresista Mulder sobre su mamá y la 19990. O sea, no se me ocurre que porque su mamá o quizás su tío esté en la 19990, si presenta una propuesta de ese estilo y su familia va a obtener un beneficio absolutamente indirecto y secundario frente al conjunto de personas que están en ese terreno, sea un tema. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Una última pregunta, congresista Díaz-Canseco. Un alto directivo de una sociedad comercial, industrial, me mencionaba que hay un grupo de inversionistas que constantemente a lo largo de los años han estado haciendo lobby para que diversos congresistas presenten este proyecto de ley. ¿Qué diría usted al respecto? Mi proyecto de ley no obedece al lobby de ningún empresario en este terreno. Los últimos empresarios que he visto fueron los de la Sociedad Nacional de Minería cuando planteamos la ley de regalías. Y fueron a mi oficina a visitarme, a decirme que estaban de acuerdo con la ley de regalías, pero que querían una compensación tributaria. Es decir, que pagaban la regalía, pero le compensemos lo que pagaban la regalía por otra parte. ¿No es cierto? Y estuvieron funcionarios de mi oficina, porque normalmente no recibo solo, cuando recibo personas que representan intereses económicos, ¿no es cierto? Y les expliqué que eso era inmanejable, terminamos en el Tribunal Constitucional y les ganamos en el Tribunal Constitucional la ley de regalías. Desconozco, pero como esto ha sido presentado por muchos partidos, muchos podrían explicar entonces si hubieron lobbies o no. Aquí han intervenido en proyectos de este estilo representantes de Unidad Nacional, representantes del APRA, representantes del Partido Nacionalista, en fin. Yo no creo que esto está movido por lobbies, no creo que son grandes grupos económicos los que están detrás de esto, creo que más bien son sectores vinculados a trabajadores, a usuarios de AFPs que quieren mayor transparencia y a sectores de pequeños inversionistas. Bien, si no hay más, quisiera una última cosa, gracias. señor presidente, ¿Cómo solamente referir que en alguno de los puntos de un debate anterior vi que se hizo referencia de que no tenía ningún interés el volumen de lo que implicaba la participación en el proceso. Y a mí me sorprende porque el argumento que he visto en el caso del congresista Zamudio respecto al tema de su iniciativa agraria es que su iniciativa beneficiaba más allá de lo que era de él, pero que la hectárea que él tenía sí estaba al interior de lo que estaba beneficiado. Entonces, me llama la atención que una cosa de ese estilo, ¿no? Estamos hablando de una hectárea, no sé en qué volumen, ¿no? Porque no he seguido el conjunto del proceso, donde me parece a mí con toda claridad se indica, pues es absurdo pretender que una cosa de este tamaño, en un universo de un tamaño mucho mayor, ¿no es cierto?, sea la causal de la presentación de un proyecto de este estilo, aunque lo beneficie, sea un tema que no sea considerado. Yo personalmente sí creo que una presencia pequeñísima como es la que menciono en términos de un volumen gigantesco, sí juega un rol en una apreciación de una medida de este estilo, pero esa es mi opinión personal. Ok, muchas gracias, congresista Díaz-Canseco. Gracias a usted, señor presidente. Damos con esto por terminada la audiencia. Continuamos con la sesión. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí, continuamos. Bien, el siguiente punto, señora congresista, es sobre los escritos de nulidad y apelación presentados por el congresista Alejandro Llovera contra la resolución número 045 y la 046. La primera por la recomendación de sanción de 120 días de suspensión y la segunda por el inicio de una nueva investigación en su contra. Voy a pedir que la asesoría pueda dar lectura, por favor. 145. 146. 145. 146. 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 1
Llovera, sí, Alejandro Llovera. Informe sobre la segunda nulidad y apelación interpuestas por el congresista Alejandro Llovera Flores. Sobre la primera nulidad. El congresista Alejandro Llovera Flores formula nulidad contra la resolución número 45 de la Comisión de Ética Parlamentaria, mediante la cual la Comisión recomienda al Pleno se le sancione con 120 días de suspensión, alegando el congresista Alejandro Llovera que existía un nuevo hecho que desconocía, que sería la entrevista que dio al programa Punto Final. Al respecto, cabe precisar que mediante oficio número 764, la Comisión de Ética Parlamentaria, con fecha 18 de junio de 2012, informó al congresista Llovera Flores que la comisión no era competente para pronunciarse sobre sus impugnaciones, ya que corresponde al Pleno del Congreso debatir el informe final de su caso al haberse emitido el informe final con la respectiva recomendación. En tal sentido, refiriéndose la nulidad a un proceso concluido en la comisión con la respectiva recomendación de sanción, corresponde el conocimiento del proceso y de todas las incidencias que surjan o deriven del mismo al Pleno del Congreso, por lo que el recurso del congresista debe ser tramitado y debatido en dicha instancia plenaria, careciendo de objeto que la comisión se pronuncie al respecto. Objeto de la segunda nulidad. El congresista Llovera Flores ha formulado nulidad contra la resolución número 46 de la Comisión de Ética, de fecha 11 de junio del 2012, que acuerda iniciar una nueva investigación en su contra por haber simulado con su actual pareja extramatrimonial una demanda de alimentos con la finalidad de sustraerse de sus obligaciones alimentarias con su esposa y madre de sus 2 hijos matrimoniales, sustentando su pretensión en el hecho de que no se ha tomado en cuenta la ausencia de un requisito de procedibilidad, ya que el denunciante, el señor Pepe Gil Pajuelo Chuquillauri, no ha justificado en qué lo afectan los hechos que denuncia, conforme lo exige el literal B del artículo 11 del Código de Ética Parlamentaria. Al respecto, cabe precisar que el Pleno de la Comisión decidió abrir nueva investigación contra el congresista Llovera Flores por los hechos denunciados por el señor Pepe Gil Pajuelo y por el programa periodístico Punto Final en su reportaje periodístico Periodista Pinocho, lo cual le fue informado por la presidencia de la comisión ante la nulidad formulada por el citado congresista. En tal sentido, tratándose de una decisión del Pleno de la Comisión de iniciar investigación y basándose dicha decisión en las indagaciones preliminares que se llevan a cabo, como por ejemplo la recopilación de la información que incluye la verificación de la legitimidad del denunciante, así como en la valoración preliminar que la comisión realiza sobre tales indagaciones, que le permiten presumir que el hecho denunciado infringe los principios establecidos en el Código, y si los indicios o las pruebas presentadas u obtenidas permiten llevar a cabo la investigación, se infiere que dicha decisión es inimpugnable, mejor dicho, no recurrible, por lo que la nulidad planteada deviene improcedente, más aún si conforme se informó al recurrente oportunamente, el denunciante Pepe Gil Pajuelo denunció en su condición de expresidente y actual secretario de organización del Frente Único Regional del Departamento de Huánuco, del cual el congresista Llovera Flores es parlamentario electo. Sobre el escrito presentado, y el objeto de la apelación. El congresista Alejandro Llovera Flores interpone recurso de apelación contra la decisión adoptada por el presidente de la Comisión en su oficio 781, de fecha 25 de junio del 2012, en la que supuestamente resuelve la comisión, la presidencia resuelve lo siguiente, y lo pone entre comillas el congresista Llovera: la comisión no ha vulnerado norma alguna que ampare su pretensión de nulidad. Al respecto, cabe precisar lo siguiente, que la presidencia de la comisión nunca ha adoptado decisión alguna al momento de remitir el oficio 781 al congresista Llovera Flores, pues dicho oficio le fue remitido en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, inciso 7.5 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria, que prevé como función de la presidencia de la comisión cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la comisión, que expresamente se señala en la introducción del citado oficio que el mismo es una respuesta a su pedido de nulidad de la resolución número 046 de fecha 12 de junio del 2012, que dispone abrirle nueva investigación por los hechos denunciados por el ciudadano Pepe Gil Pajuelo y el programa periodístico Punto Final en su reportaje Congresista Pinocho.
En tal sentido, la presidencia de la comisión solamente se ha limitado, en cumplimiento a sus facultades, a informarle sobre lo resuelto por la comisión por unanimidad en su sesión de fecha 4 de junio del 2012, decisión adoptada por el Pleno de la comisión conforme a lo establecido en los artículos 5 y 13, incisos 13.2, y como bien señala el congresista Llovera Flores en su recurso de apelación, en el oficio que se le dio respuesta a su anterior escrito de nulidad, solamente se le informó que la comisión no había vulnerado norma alguna que ampare su pretensión de nulidad. De lo expuesto se infiere que el congresista está formulando apelación contra un oficio que no resuelve o adopta decisión alguna, por lo que dicha pretensión contiene un imposible jurídico, debiéndose declarar sin lugar dicha apelación por no estar arreglada a ley. Estando a lo expuesto, la Secretaría Técnica recomienda a la Comisión se resuelva que carece de objeto pronunciarse sobre la primera nulidad presentada por el congresista Alejandro Llovera Flores, al habérsele informado mediante oficio 764 de fecha 18 de junio del 2012 que la Comisión no tiene competencia para emitir pronunciamiento alguno. Segundo, se declara improcedente la segunda nulidad presentada por el congresista Alejandro Llovera Flores, al ser dirigida contra una resolución inimpugnable por su propia naturaleza y al no haberse incurrido en vicio procesal alguno. Tercero, se declare sin lugar a lo apelado al no estar arreglado a ley, salvo mejor parecer. Bien, gracias. ¿Comentarios al respecto? Presidente, una consulta. Esto no se ha entregado a los despachos, ¿no? Porque veo, según los sellos, que son del 13 de julio, y ha habido un tiempo para entregarlo. La verdad es que es difícil entenderlo así en un momento, ¿no? Y no poder integrarlo en nuestro análisis. Sí se ha entregado a los despachos. Ya, se corrige el error. Efectivamente, no se ha remitido a los despachos. Lo que pasa es que en la sesión anterior, que se frustró por falta de quórum, se había colocado en las carpetas, pero luego lo que no vinieron, sencillamente no lo recabaron, ¿no? Y recién se ha colocado en las carpetas, sí, eso es lo que ha ocurrido. Pero básicamente es una apelación contra la resolución en que se recomienda la suspensión de 120 días, por aparentemente haber introducido el argumento del reportaje, ¿no?, la entrevista periodística, pero que en realidad pues toda apelación ya corresponde al Pleno, ¿no? Ya no corresponde a esta comisión, que ya terminó su trabajo. Y la segunda es la decisión de abrir una investigación por el tema ético con relación a la esposa y el alimento, por alimento, ¿no? Y que se hace una decisión unánime de la comisión. Entonces aquí la consulta es, o la recomendación es de resolver que carece de objeto pronunciarse sobre la primera nulidad, se declara improcedente la segunda con relación a abrir investigación y sencillamente declarar que no hay lugar a la apelación, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo que estén de acuerdo entonces? Ya. Sí. Aprobado por unanimidad.
El siguiente punto. Sobre el escrito de recusación presentado por el congresista Alejandro Llovera contra el congresista Juan José Díaz Dios. Voy a pedir que la asesoría nuevamente de lectura, por favor. Recusación contra el congresista Juan José Díaz Dios por el congresista Alejandro Llovera Flores. Objeto de la recusación. El congresista Alejandro Llovera Flores plantea una recusación contra el congresista Juan José Díaz Dios en su condición de secretario y miembro de la comisión, por supuestamente tener conflicto de intereses con los hechos materia de investigación y dudar de su imparcialidad, ya que habría adelantado opinión, sustentando sus afirmaciones en el hecho de que el citado congresista, en la conferencia de prensa que realizó el día 12 de junio del 2012, acompañado del vocero y coordinador del Grupo Parlamentario Fuerza 2011, Rolando Reategui Flores, adelantó opinión sobre la investigación que va a realizar la comisión por los hechos referidos a la demanda de alimentos y conciliación que ha realizado con su actual pareja. Como medio de prueba, el congresista recusante adjuntó un video que recoge la referida conferencia de prensa. No sé si sería conveniente ver el video o se obvia eso, presidente. El artículo 20 del reglamento de la comisión no contempla como causal de recusación el adelanto de opinión. Sin embargo, es evidente que toda investigación debe ser realizada de forma totalmente imparcial. Caso contrario, la misma sería contraria también a un debido proceso. De la visualización del video adjuntado por el congresista Llovera Flores en su escrito de recusación, se advierte que el congresista Díaz Dios se refirió exclusivamente a la renuncia del congresista Llovera Flores a la bancada Fuerza 2011, cuestionando los argumentos que éste había expresado para justificar su decisión. Y si bien se refirió a la nueva investigación que iba a realizar la Comisión de Ética Parlamentaria, de la cual él es miembro titular, referida al juicio de alimentos y a conciliación que le ha iniciado su actual pareja, la cual sería fraudulenta según la denuncia del programa periodístico Punto Final, el congresista Díaz Dios solamente indicó que en base a lo denunciado por dicho medio periodístico en su reportaje denominado Congresista Pinocho, la bancada Fuerza 2011 se había indignado, pues no solamente estaba negando a su hijo, sino que le estaría negando alimento a 3 de sus hijos que residen en Tambo Grande, Piura, y que incluso estaba usando las oficinas del Congreso para, simulando un acta de conciliación, pasarle menos alimentos a sus hijos. Es decir, el congresista, conforme se desprende del video de la conferencia de prensa, justificó la decisión de su bancada de separar al congresista Llovera Flores de la misma, precisando que dicha decisión se había realizado en base a los hechos materia del proceso que se le siguió en la comisión por haber mentido en su hoja de vida y en base a los hechos denunciados en el referido medio de prensa, lo cual, por corresponder a una información sustentada en un hecho objetivo y cierto, no implica un adelanto de opinión sobre el resultado de la investigación que va a realizar la comisión al respecto, pues la decisión de dicha bancada no vincula de ninguna forma a tales investigaciones. En tal sentido, no habiendo verificado el presupuesto adelanto de opinión conforme a lo sostenido por el congresista recusante, la Secretaría Técnica recomienda a la comisión lo siguiente: rechazar la recusación planteada por el congresista Alejandro Llovera Flores contra el congresista Juan José Díaz Dios por no haberse verificado el presupuesto adelanto de opinión de aquel, salvo mejor parecer. Gracias. ¿Comentarios? Ya. Bien, si no hay, al voto entonces de aceptar la recomendación del informe de no presente. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten. Es que rechazar la recusación. Aprobado por unanimidad. Cuarto punto de la agenda sobre el levantamiento de la 19ª sesión ordinaria de los días 28 de mayo, la declaración de Idalia Calderón, y 4 de junio, declaración del congresista Walter Hacha, a fin de remitir copias al Pleno del Congreso, ¿no?, dando respuesta a una solicitud del director parlamentario.
Juanita Díaz. Sí, simplemente dejar constancia que en la votación anterior yo no participé por ser el congresista recusado. Ok. Sí. La asesora. Bueno, es solamente eso, ¿no? Aprobar el levantamiento de la reserva sobre esa reunión. Sí. La reserva. Sí, justamente el pedido es para levantar la reserva de esas dos sesiones, donde declara Idalia Calderón y Walter Hacha, para poder remitirlo al Congreso. Sí, con Rita Mulder. Presidente, yo estoy en contra de que se levante la reserva porque por las razones que se esgrimieron en su momento se pasó a una sesión reservada y no veo que haya necesidad de que los detalles de esa sesión ahora se hagan públicos. Entonces carecería de objeto hacer sesiones reservadas y después se van a hacer públicas. Simplemente sería un tema momentáneo. Y yo creo que, tal como sucede en el procedimiento judicial, se hacen sesiones reservadas muchas veces, aunque el procedimiento judicial diga que son esencialmente públicas, pero se hacen muchas veces de manera reservada, y después se hacen menciones jurídicamente relevantes en las resoluciones. Pero los detalles de toda una sesión nunca se ponen en explícito, porque justamente por eso se busca una reserva. Yo creo que el Pleno lo que tiene que hacer es confianza de los miembros de la comisión, en el sentido de que consideramos que al momento en que se tomó esa decisión se hacía por preservar pues ¿no? la integridad personal y por las cosas que se decían, y eso no ha cambiado. Es decir, si en algún momento se tomó la decisión de que por preservar la integridad física de una persona que hemos considerado víctima de un delito, ahora vamos a hacerlo público, entonces, ¿en qué quedó nuestra voluntad de hacer justamente esa protección de ese tipo de derechos? ¿Algún otro comentario? ¿Opinión? Ahora el congresista Walter Hacha está solicitando copia de la transcripción de la sesión reservada. ¿Qué haríamos con esa solicitud? Bien, entonces, bueno, tenemos las dos opciones. ¿Levantamos o no levantamos, no? La reserva. ¿Hay opinión de que no se levante la reserva? Que no se levante. Así es. En realidad, desde el punto de vista ético, que estamos nosotros tratando de reservar, cuidar la imagen de los mismos congresistas, por eso hemos ido a audiencias reservadas, secretas, no estamos en... Presidente, una pregunta. En otras ocasiones, las personas que han sido denunciadas a esta comisión han solicitado las transcripciones de las sesiones en las que ellos han estado o en las que han estado los denunciantes. Bueno, este primer caso que hemos tenido sesión reservada, ¿no? Ah, es el primer caso en el que solicita, y es el primer caso que ha tenido sesión reservada. Sí. En las investigaciones congresales de cualquier ámbito que pasan a sesión reservada, la persona que ha estado presente, o sea, la que ha comparecido, sí tiene derecho a que le den una copia, eso sin ninguna duda, pero no los demás, porque ahí justamente se confía en la integridad de los parlamentarios que están en esa comisión para que ellos le transmitan al Pleno del Congreso una veracidad de lo ocurrido allí sobre la base de un cotejo. Entonces, el levantar la reserva perjudica en este caso a quien nosotros con nuestro voto hemos considerado una víctima. En realidad, Bueno, el congresista la Walter palabra, Hacha... presidente. Congresista Jaime. Ahí, en todo caso, consideran una víctima algunos, porque algunos votamos en contra.
En todo caso, esto era un debate mayor en el Pleno y me parece que como argumentos de defensa y de conocer los 130 miembros del Parlamento tendría que levantarse la reserva para que precisamente sepan ellos qué decisión tomar la voto final, puesto que la votación acá no fue unánime tampoco. Mi voto fue en contra y no considero una víctima a la señorita. Bueno, lo que está solicitando el congresista Walter Hacha es la copia de la sesión reservada donde él declaró, nada más, ¿no? Yo creo que tiene derecho a eso. Sí. La de él. No. Sí. ¿No es verdad? Sí. Está viendo la de él, ¿no? La del 4 de junio es donde él declara, ¿no? Sí. Sí, está bien. Pero también ha solicitado la otra. No. ¿A las dos? Sí, las dos. Quiere las dos. Quiere la de él y quiere la de él. Aquí dice copia de la sesión del lunes 4 nada más. No. Entonces ya, la posición sería entonces no levantar la reserva y entregarle al congresista Walter Hacha la transmisión de la audiencia donde él declaró, que es lo que él le está pidiendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Ya? Ya, entonces, de acuerdo. ¿No votan? Mayoría. Ok. Aprobado por mayoría. Ya, ahora, el último punto, no, el quinto punto. La consulta que ha hecho el ciudadano Joaquín Rosas, se prepara una respuesta, ¿no? En la cual se aclara que la Comisión de Ética solamente tiene facultad para ver el aspecto ético, no el aspecto delictivo, y por eso la consulta venía a raíz de que están sorprendidos que por algunos delitos graves solamente hay una suspensión de 120 días, ¿no? Entonces, sencillamente la respuesta es eso. Ya. Entonces se va a remitir lo que está en su carpeta se va a remitir al consultante. Vamos al sexto punto. Presentación del informe de calificación del expediente número 40 con relación al congresista Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Voy a pedir la asesoría, por favor, de dar lectura. Informe de calificación del expediente número 40. Es el caso del congresista Josué Gutiérrez Cóndor. Al respecto, cabe aclarar que con fecha 16 de julio el congresista ha presentado las precisiones al respecto, lo cual ha sido tomado en cuenta en el informe de calificación. Conforme se advierte de los términos de la denuncia presentada por el ciudadano Jonel Orlando Cámara Bravo, este le imputa al congresista Josué Gutiérrez Cóndor que en su condición de parlamentario proclamado ha infringido la Constitución, incurriendo en el delito de usurpación de funciones al integrar una supuesta delegación oficial peruana que se entrevistó con funcionarios y empresarios de la Federación Rusa, donde se habrían tratado temas bilaterales. Cabe precisar que por la naturaleza de las instituciones involucradas en esta denuncia existe dificultad para recabar la información del caso, habiendo incluso la Embajada de la Federación Rusa informado que no podrían atender la solicitud de información de la Comisión por tratarse de una misión diplomática extranjera. Sin embargo, teniendo en cuenta la abundante información periodística sobre este caso, que dan cuenta que la supuesta delegación peruana sí se identificó como misión oficial y contando el congresista Josué Gutiérrez Cóndor con la condición de congresista proclamado, corresponde a la Comisión investigar debidamente estos hechos, a efectos de determinar si en dicha condición actuó de forma contraria a su investidura parlamentaria y de forma contraria a los principios de independencia, transparencia, democracia, objetividad y justicia. Cabe precisar que si bien el congresista Gutiérrez Cóndor ha señalado en sus descargos que su viaje a la Federación
rusa solamente fue con fines turísticos. Sin embargo, las referidas informaciones periodísticas, algunas de las cuales se remiten a información oficial del propio gobierno ruso, dan cuenta de que el viaje tuvo una connotación oficial, por lo que resulta necesario realizar las investigaciones respectivas, más aún si conforme al criterio asumido por la Comisión, concretamente a raíz del caso Amado Romero Rodríguez, un congresista electo, antes de juramentar, puede incurrir en actos contrarios al Código de Ética Parlamentaria, pues electo y proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, ya está en la posibilidad real de generar actos que produzcan el desprestigio o prestigio del Congreso como institución. Este es el acuerdo de la Comisión en su sesión del 15 de noviembre del 2011. Por tanto, cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 4, inciso 4.7 y 13, literales A y B del reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, la Secretaría Técnica concluye lo siguiente: recomendar a la Comisión de Ética Parlamentaria iniciar investigación contra el congresista Josué Gutiérrez Cóndor por presuntamente no haber respetado su investidura parlamentaria y no haber realizado sus labores conforme a los principios de independencia, transparencia, democracia, objetividad y justicia previstos en el reglamento del Código de Ética Parlamentaria, salvo mejor parecer. ¿Comentarios? La palabra. Señorita Mulder. Presidente, sin duda este es un tema en el que la Comisión creo que es importante que escuche las versiones que nos traiga el congresista Gutiérrez Cóndor, porque hay una serie de elementos de juicio que han enturbiado esta visita que se hizo ya él como congresista electo a Rusia y que generaron en su momento una rápida, súbita presencia del ministro de Relaciones Exteriores aquí en Lima, que fue la primera visita oficial que se recibió en este gobierno para resolver el tema, ¿no? En el entendido de que ellos habían comprendido que estaban reunidos con una delegación oficial y al suscitarse el escándalo necesitaban una confirmación precisa, conforme lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, el señor Lavrov. Y al mismo tiempo, presidente, quizá sugerir o solicitar que, o en todo caso dejar constancia para que en el momento en el que el congresista Gutiérrez esté presente pueda contestar, que este viaje no solamente fue hacia Rusia, sino también hacia Corea. Y en Corea han también habido reuniones de distinta índole y es importante dilucidarlas, máximo si se acaba de firmar con Corea hace menos de un mes un protocolo especial en el que estamos entre el Perú y Corea estableciendo relaciones de muy alto nivel en materia de colaboración en temas de defensa, con compra de armamento incluida, etcétera. Y creo que en estas cosas, presidente, hay que ser bastante claro. Y por último, porque además ha surgido también un tercer interlocutor de esa famosa reunión, cuya fotografía todos vimos, que es el señor Fabricio Pimentel, que, como se ha señalado en información de prensa, habría tenido la gran fortuna de ver incrementados sus contratos con el Estado en términos exponenciales a 7 millones de soles a partir del actual gobierno. De manera que creo que hay temas, presidente, para responder y creo que deberíamos proceder al voto para que esto proceda. Si no hay más comentarios.
No, todavía no. Presidente, solamente Sí, Conrita una Tejada. pregunta. ¿Cuáles serán los puntos específicos que se investigarían de abrir investigación? La denuncia es que él, siendo congresista electo pero no juramentado, habría asumido un papel oficial a nombre del gobierno peruano para algún tipo de negociación con el gobierno ruso, ¿no? La Federación Rusa. Esa es la acusación, digamos, la denuncia que se publicitó en esos días, ¿no? Y que, como dice Conrita Mulder, a mí también me parece que sería bueno que la aclarara, ¿no? Por él mismo y por la claridad y la transparencia de todo. Entonces, el tema específico de abrir investigación sería ver si efectivamente fue en carácter oficial. Ajá, sí. Conrita Urtecho. No, presidente, yo creo de que, bueno, hay varias cosas que no las tengo muy claras en este tema del congresista Gutiérrez Cóndor. Si bien es cierto, él de pronto tendría ya sus credenciales, pero no me queda claro ante quién habría tenido que solicitar autorización para el viaje, ¿no? Y lo otro, creo que no hay versiones claras de lo que se trató en esta reunión, por eso no sé si alguien lo solicitó, pero a mí me gustaría solicitar que pueda acudir aquí a la comisión y pueda también darnos a conocer sobre este tema, ¿no? Ok. Ya, entonces, bueno, para eso tenemos que abrir investigación, ¿no? Entonces, vamos al voto entonces. Abrir investigación para que el Conrita Gutiérrez pueda presentarse, explicar ante las preguntas que pudieran hacérselas, ¿no? ¿Lo que estén de acuerdo entonces con abrir investigación? ¿Bien? Sí, por supuesto. Ok, ya, aprobado por unanimidad. Tenemos el siguiente caso con relación al congresista Virgilio Acuña, el informe número 41. En el presente caso, los ciudadanos Eleuterio Saavedra Bazán y Manuel Saavedra Chávez, en representación del Centro Poblado Nueva Esperanza del distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, denuncian al congresista Virgilio Acuña Peralta por supuestamente pretender apropiarse del Centro Poblado Nueva Esperanza y tierras agrícolas, no obstante que cuentan con documentos oficiales que acreditan sus derechos de propiedad. Al respecto, cabe señalar que el artículo 11 del Código de Ética, así como el artículo 12, inciso 12.2 del reglamento de la Comisión, señalan que las denuncias de parte deben acompañar la documentación probatoria correspondiente o, en todo caso, indicios suficientes que permitan llevar a cabo la investigación. En el presente caso, los denunciantes adjuntan como pruebas copias simples de certificados de formalización de la propiedad rural emitido por el Ministerio de Agricultura a su favor, así como recibos emitidos por la Municipalidad de Cayaltí por pago de impuestos a la renta. También adjuntan declaraciones juradas de autoavalúo y partidas registrales. Todos estos documentos están dirigidos a probar que los denunciantes tenían o tienen posesión de los previos a que dichos documentos hacen referencia. Sin embargo, la denuncia no presenta elemento probatorio idóneo de que el congresista Virgilio Acuña Peralta, en el ejercicio de sus funciones, esté ejecutando o haya ejecutado alguna acción que pueda constituir infracción del Código de Ética, por lo que no se cumple con el requisito establecido en los artículos 11 del Código y 12 del reglamento de la Comisión. Sin perjuicio de lo señalado, cabe mencionar que la denuncia adjunta como prueba copia de un informe de fecha 20 de octubre del 2011, mediante el cual el jefe de rentas de la Municipalidad Distrital de Cayaltí concluye que existe una superposición de predios de propiedad pública y privada, mientras que el congresista Virgilio Acuña, al realizar sus descargos, ha adjuntado copia del informe de asesoría legal de fecha 24 de octubre de 2011, emitido por el asesor legal de la Municipalidad de Cayaltí, que también da cuenta de la superposición de áreas y que ello no es competencia de dilucidación por la citada municipalidad, sino por el órgano judicial, ya que se trata de un conflicto de derechos reales, tanto de propiedad como de posesión. En consecuencia, se puede apreciar que los hechos que originan esa denuncia tienen que ver con una controversia entre las partes sobre los derechos que invocan respecto de los terrenos mencionados, cuyo esclarecimiento corresponde exclusivamente a la vía judicial.
Por tanto, al no cumplirse con los presupuestos establecidos en el Código y en el reglamento de la Comisión, la Secretaría concluye lo siguiente: recomendar a la Comisión de Ética se declare improcedente la denuncia por presunta infracción del Código de Ética Parlamentaria presentada contra el congresista Virgilio Acuña Peralta, por no haberse encontrado pruebas de dicha presunta infracción, salvo mejor parecer. ¿Comentarios? Es simplemente una cuestión legal de superposición. Sí. Permítame, presidente. Ahorita Mulder, sí. En todo caso, algunas preguntas. Este es un tema en el que el congresista Acuña hace, creo que el año 88, me parece que dice por acá, adquirió mediante el mecanismo de título supletorio estas 600 hectáreas y le dieron el título de propiedad con ese mecanismo. Y al parecer hay una superposición de linderos entre esa propiedad y otra en la que se encuentra el centro poblado, cuyos integrantes son los que están formulando la denuncia. Yo creo que efectivamente este tema salió en la televisión y hubo toda una denuncia de que se quería apropiar de un pueblo o algo así, pero creo que está quedando bastante claro que este es un tema que corre en el Poder Judicial, es de carácter civil, y acá está, y que proviene del año 88. Entonces la verdad es que sí, no me parece que tenga una solidez ética precisa para lo que está ocurriendo en este momento, presidente. Corredor Techo. Bueno, efectivamente, ¿no? De acuerdo con el congresista Mauricio Mulder, esa sí salió efectivamente en la prensa, pero yo creo que esta denuncia no tiene, como bien ha dicho la Secretaría Técnica, ningún sustento probatorio. No hay pruebas como para poder determinar que hay alguna falta ética. Es un litigio ya judicial, sabemos de la independencia de poderes, y yo creo, señor presidente, de que la falta ética no está claramente tipificada en esta denuncia. Por eso le pido para poder ir al voto. Bien, si no hay más comentarios. Sí, porque está en el Poder Judicial, tiene que verse eso allí. Mientras el Poder Judicial no se pronuncie. ¿No? Ya. Al voto entonces. Los que están de acuerdo con el informe de declarar improcedente esta denuncia, si no se levanta la mano. A favor. A favor. Aprobado entonces por mayoría, porque bueno, nos falta uno. Bien, el informe número 42. Último punto ya. Ahora sí, último punto. Informe 42, también es del congresista Virgilio Acuña Peralta. En el presente caso, la fiduciaria Sociedad Anónima denuncia al congresista Virgilio Acuña Peralta por supuestamente apoyar e instigar a traficantes de tierras a fin de que invadan terrenos del proyecto Olmos. Al respecto, cabe señalar que el artículo 11 del Código, así como el artículo 12, inciso 12.2 del reglamento, señalan que las denuncias de parte deben acompañar la documentación probatoria correspondiente, o en todo caso, indicios suficientes que permitan llevar a cabo la investigación. En el presente caso, la denuncia adjunta como pruebas copia de la partida registral del registro de propiedad inmueble de Chiclayo, donde consta la titularidad de la empresa La Fiduciaria sobre los terrenos materia del proyecto Olmos Tinajones, así como la comunicación del gobierno regional de Lambayeque. Sin embargo, ninguno de estos documentos constituye prueba suficiente que acredite que el congresista denunciado mantiene relaciones con traficantes de terrenos o que las habría inducido a invadir las tierras del proyecto Olmos. Asimismo, el comunicado que el gobierno regional dirige a la empresa La Fiduciaria Sociedad Anónima se basa en una nota periodística y no aporta mayor elemento que permita llevar a cabo una investigación en la vía ética, por lo que no se cumple con el requisito establecido en los artículos 11 del Código y 12, inciso 12.2 del reglamento de la Comisión. Además, al solicitarse información al Grupo La República Publicaciones Sociedad Anónima sobre la denuncia periodística que realizaron el día 17 de octubre del 2011, referida a la posible invasión de terrenos de propiedad del proyecto Olmos,
remitieron otras informaciones periodísticas relacionadas a dicho caso, que en cierta forma respaldan la posición del congresista Virgilio Acuña en el sentido que su actuar en el caso del proyecto Olmos ha sido y será siempre dentro del margen legal, realizando petitorios con fines de inclusión social. Así, el 24 de mayo del 2011 dieron cuenta de la propuesta del congresista Virgilio Acuña sobre la creación de fondos para Olmos, mostrando su preocupación porque las condiciones de inversión privada no eran claras y no se estaba dando la oportunidad al empresariado lambayecano para que adquirieran lotes de terreno del proyecto especial Olmos. El domingo 26 de junio del 2011 dieron cuenta de que el congresista Virgilio Acuña solicitó investigar irregularidades en Olmos, solicitando que se esclarezcan las razones por las que Odebrecht remató tierras lambayecanas, y el jueves 22 de septiembre del 2011 dieron cuenta de la demanda realizada por el congresista denunciado para que se suspenda el remate de los terrenos de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. Por tanto, no evidenciándose una conducta contraria a la ética de parte del congresista Virgilio Acuña, conforme a lo denunciado por el representante legal de la empresa La Fiduciaria, no se cumplen con los presupuestos establecidos en el Código de Ética, así como en el reglamento de la Comisión, que permita someterlo a investigación ante la Comisión, por lo que la Secretaría concluye lo siguiente: recomendar a la Comisión de Ética Parlamentaria se declare improcedente la denuncia por presunta infracción del Código de Ética Parlamentaria presentada contra el congresista Virgilio Acuña Peralta por no haberse encontrado pruebas de dicha presunta infracción, salvo mejor parecer. Bien, gracias. ¿Comentarios al respecto? Si no hay comentarios, vamos al voto entonces. Los que estén de acuerdo con el informe de declarar improcedente la denuncia, sírvanse a levantar la mano. A favor. Muy bien. Aprobado por unanimidad. No habiendo más puntos por tratar, en la presentación solicito la dispensa de la aprobación del acta. Los que estén a favor de la dispensa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado. Siendo las 8:36 de la noche, se levanta la sesión. Muchas gracias.